Buenos días. Me alegro ver cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Y bueno, estamos 2 domingos desde, la semana de Acción de Gracias. Y siempre es un consumo aquí en nuestro país, un tiempo para familia, también para los cristianos, tomar el tiempo para enfocarnos de nuevo en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que queremos darle gracias en todo. Voy a pedir durante estas épocas de fiesta, como los dos grandes del año para la familia, son el Día de la Acción de Gracia y también la Navidad. Y voy a pedirle durante esos tiempos orar especialmente para mí. Serían los primeros fiestas sin mi esposa. Voy a estar con la familia, pero va un poco más triste, aunque tengo gozo en reconocer que algún día voy a verla otra vez. Un privilegio que tenemos solo como creyentes en el Señor Jesucristo. Bueno, abren sus Biblias a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Bueno, si no tiene Biblia, en la primera hoja de folleto está el pasaje de lectura. Vamos a enfocarnos solamente en 3 versículos, versículos 16 al 18. Versículo 16 simplemente dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Hace más que 100 años, el profesor James Denney de Escocia llamó estos 3 mandamientos las órdenes permanentes del Evangelio. Son órdenes permanentes porque siempre se aplican a cada cristiano en cada situación. El griego lo deja muy claro porque todos estos imperativos están en el tiempo presente. Podrías traducirlo: regocijaos continuamente, orad continuamente y dar gracias continuamente. Y este es un gran desafío, ¿no? Después de todo, no tendríamos ningún problema si el texto dijera: alégrate a veces, reza de vez en cuando, da gracias cuando te apetezca. Son los modificadores los que nos hacen tropezar, siempre, continuamente, en toda circunstancia. Y esto sugiere que el verdadero impacto del Evangelio se verá cuando no nos sintamos alegres, cuando no queremos orar y cuando no podamos pensar en una razón para estar agradecidos. Es entonces cuando descubrimos que nuestro cristianismo es genuino o una falsificación espiritual. Estos sencillos mandamientos revelan el verdadero poder de Jesucristo para cambiar vidas. El punto principal de este mensaje es cuando Jesucristo entra en una vida, la cambia de adentro a afuera para que tengamos tanto el poder como el deseo de alegrarnos, orar y dar gracias incluso en los peores momentos de nuestra vida. Y veamos cada uno de esas 3 breves órdenes permanentes del Evangelio. La primera es: alégrate siempre. Me gusta cuando estoy preparando mirar las varias traducciones de la Escritura. La Nueva Biblia de las Américas dice: estén siempre gozosos. La Nueva Traducción Viviente dice: estén siempre alegres. La Reina Valera 60: estad siempre gozosos.
y la Nueva Versión Internacional, estén siempre alegres. Y cuando el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús, los llamó buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Hace años solíamos cantar una canción evangélica que empieza con las palabras: todos los que tengan sed, beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgastan el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Siempre que se predica el Evangelio, es un gozo para los que lo oyen. Y no es esta una de las razones por las que los que no van a la iglesia tienen tan poco interés en nuestro cristianismo. Habiendo perdido el sentido de la alegría en el Evangelio y mostrándolo tan poco por la forma en que vivimos, ¿por qué querría alguien escuchar lo que tenemos que decir? Quizás los predicadores haríamos bien en evaluar nuestros propios sermones y preguntarnos, ¿dónde está la nota de alegría? Si el Evangelio es realmente una buena noticia, deberíamos alegrarnos y regocijarnos. Porque la primera prueba del poder del Evangelio para la mayoría de la gente será lo que ven en nosotros. Por muchos argumentos que puede dar un predicador, por muchas canciones hermosas que pueden elevar el espíritu, nada de eso tiene el impacto de una vida lleno de alegría todo el tiempo. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto o completo. Juan capítulo 15, versículo 11. Como actúo de dentro a afuera, la alegría no depende de si tengo un trabajo, un sueldo o de cómo me ha tratado mis amigos. Mucho menos depende de mi salud o del estado de mi matrimonio o de cómo están mis hijos. Mucho menos depende de quién está en el Casablanca ahora o de cómo la vaya a mi equipo favorito, cómo le vaya la bolsa. Considera lo que significa cuando nos reunimos para el culto. Si venimos con nuestros problemas ante todo, como salimos a hacer, juzgaremos el culto por los ánimos que nos sentamos al final. Pero mientras los miembros de la iglesia se centren en sí mismos, no habrá alegría en los cultos. El profesor Denny tiene buenas palabras en este punto. Él dijo, o escribió, que Dios sea grande en la asamblea de su pueblo, que sea ensalzado tal como nos revela en Jesucristo. Y la alegría llenará nuestros corazones. Si los servicios de la iglesia son aburridos, es porque se le ha dejado afuera. Algunos cristianos parecen pensar que tienen el deber sagrado de ser sombrios. Hace años hablamos de los cristianos de Pepinillo, que han por la vida actuando como si sonreír fuera un pecado y la risa una abominación. Pero esa no es la religión de la Biblia. Nehemías 8:10 dice, la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Proverbios dice, un corazón alegre es buena medicina. Y el príncipe de
predicadores, Spurgeon, lo dijo claramente. Oh, queridos amigos, podéis regocijaros. Dios no ha puesto ningún embargo al regocijo. No pone ninguna restricción a la felicidad. Creen que se les permite ser felices. Creen que no hay ninguna ordenanza de Dios que les ordene ser miserables. Y cuando presentamos nuestra fe como insula o seca, aburrida y exenta de emoción, cuando damos la impresión de que conocer a Cristo significa convertirse en una persona religiosa y aburrida, ¿quién puede culpar a la generación más joven de rechazar el Evangelio? Solo que en este caso no es el Evangelio lo que ha rechazado, sino la pálida imitación. Francamente he visto suficientes cristianos sin alegría. Para que nuestros rostros brillen, para que apreciemos de nuevo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tuviéramos ojos para ver, encontraríamos motivos para arreglarnos en todas partes. Me impresionó una escena en el último episodio de una serie sobre la vida de, creo que fue el cuarto presidente de los Estados Unidos, se llama John Adams. Tenía casi 90 años y ha sobrevivido a su mujer y varios de sus hijos y a todos sus contemporáneos, con excepto de Thomas Jefferson. Su salud flaquea y se mueve con lentitud. Sin embargo, un día soleado en Peacefield, su granja en Massachusetts, Adams pasea por un camino rural con uno de sus hijos. No estoy cansado de vida, dice. Todavía tengo esperanza. Haciendo una pausa para recuperar el aliento, se inclina ligeramente y su hijo dijo, bueno, papá, es hora de volver a casa. Apoyando en el hombro de su hijo, Adams le dije, alégrate siempre. Y mientras se dirige a casa, al ver la mirada de desconcierto de su hijo, Adams le agarra la cara y se ría. Alégrate siempre. Es de San Pablo, tonto. Luego, espiando una diminuta flor, añade, he visto la reina de Francia engalanada con millones de dólares de enjollos. Pero te digo, señalando con su bastón hasta esa pequeña flor, que hay más belleza en esa flor de la que jamás vi en la corte de Francia. Y mientras Adams se da la vuelta para volver lentamente a casa, dice, Abigail, pues su esposa, me decía a menudo que tenía que apreciar la belleza de todas las cosas pequeñas, más de lo que hago. Tenía razón. Ahora descubro que si miro a la cosa más pequeña, mi imaginación empieza a vagar por la Vía Láctea. Bueno, la segunda orden es orar sin cesar. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional lo traduce de la misma manera. Oren sin cesar. En Nuevo Traducción Viviente lo traduce, nunca dejen de orar. La Reina Valera 60, orad sin cesar. Y de las tres órdenes permanentes, esta es la causa más problemas. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Debe ser cada pensamiento y cada palabra una oración dirigida al Señor? En cierto sentido, por supuesto, la respuesta es sí. Si la oración se considera en un sentido amplio,
entonces nuestra vida misma debería ser una oración ofrecida al Señor. Y esa es ciertamente una parte de la respuesta. Hace años oí un orador comparar orar sin cesar con un red utilizado para pescar. Cuando una red funciona correctamente, deja pasar el agua mientras atrapa a los peces. Pero si hay un agujero en la red, los peces quedan libres. Lo mismo ocurre cuando oramos. No debe haber agujeros en nuestra red de oración. Esto significa rezar a menudo y de una manera deliberada. También significa permanecer en comunión con el Señor, de modo que no tengamos que cambiar repentinamente para comenzar a orar. Nuestra condición espiritual por defecto debería ser, oh Dios, es como tener una conexión telefónica abierta las 24 horas del día para no tener que marcar números. Simplemente empiezas a hablar. Nos mantenemos en un estado en el que podemos orar todo el tiempo, en todas partes, por todo. No hay nada a lo que nos enfrentemos, ningún deber demasiado pequeño o que no mejore con nuestras oraciones. Debemos orar conscientemente, deliberadamente, repetidamente y persistentemente al afrontar cada nuevo reto del día. Si esto te parece demasiado, piensa simplemente en lo que ocurre cuando te olvidas de Dios y le dejas afuera de los asuntos de la vida diaria. El resultado debe ser frustración, irritación, falta de paz, confusión, mal humor, cansancio y desánimo. Pero cuando invitamos a Dios a nuestra agenda diaria, entonces hay paz y una sensación de saber que el Señor soberano nos guía y nos ayuda a lo largo del camino. Mi abuelo murió cuando tenía 84 años. Estábamos sirviendo en Uruguay con mi familia en ese momento. Volé de regreso al estado de Indiana para asistir a su funeral. Y desde ese día, lo que eché de menos fueron sus oraciones. A ella le encantaba orar todo el tiempo. Cuando yo era más joven, un niño, cuando me quedaba con ella y mi abuelo en su granja en el verano, por la noche podía oírla orar. Me enseñaba la lista de sus oraciones. Escrita de su puño y letra, la lista era muy larga porque incluía a sus hijos, a sus nietos e incluso los futuros bisnietos, sus muchos amigos, así como pastores y misioneros que servían en todo el mundo. Y recuerdo haber visto mi nombre e incluso el de mi futura esposa, aunque ella no tenía ni idea, tampoco yo, de quién sería. En su funeral, muchos hablaron de su fidelidad y de que era una verdadera guerrera de la oración. Y al pensar en esto, inmediatamente yo dije, Señor, yo quiero ser esa clase de persona. Enséñame a orar y dame un corazón para la oración, para que cuando me haya ido, la gente recuerde que yo oré por ellos. Amén. Bueno, la tercera orden permanente es ser agradecido en cualquier circunstancia.
La Nueva Biblia de Américas dice, den gracias en todo. La Nueva Traducción Viviente, sean agradecidos en toda circunstancia. La Nueva Versión Internacional lo traduce, den gracias a Dios en toda situación. Y la Reina Valera 60 dice, da gracias en todo. La pregunta gira en torno a la expresión en toda circunstancia. Sabemos que debemos dar gracias cuando las cosas van bien. Es correcto y bueno alabar a Dios, de quien manen todas las bendiciones. No debemos dar por sentados nuestras bendiciones ni pensar de que de alguna manera las merecemos. Pero si solo das gracias cuando tienes dinero en el banco, cuando tu matrimonio va bien, cuando se cierra el trato, cuando el médico dice que no tienes cáncer, cuando a tus hijos les va bien, cuando la iglesia crece y tus amigos se alegran de verte, si ese es el único momento en dar gracias, ¿qué harás cuando lleguen los problemas? ¿Qué harás cuando tu empresa reduzca su plantilla y te quedes sin trabajo? Cuando tu fondo de jubilación pierde el 45% de su valor. Cuando tu matrimonio se venga abajo. Cuando tu hija se queda embarazada fuera de matrimonio. Cuando vuelve el cáncer. Cuando tus amigos te traen. En esos momentos difíciles debemos volver a Dios, cuyo amor por nosotros nunca cambia. Yo admito libremente que a menudo nos ocurren cosas y a nuestros seres queridos que no tienen sentido. Por mucho lo que entendemos, no podemos rastrear la mano de Dios en cada circunstancia, porque Dios pinta en un lienzo mucho más grande que nuestra pequeña visión. ¿Cómo podemos dar gracias cuando nuestros corazones están rotos? ¿Cómo dar gracias cuando estamos confundidos? ¿Cómo dar gracias cuando estamos enfadados por lo que el pecado ha hecho en el mundo? Creo que es bíblico dar gracias de la siguiente manera, incluso en los peores momentos. Damos gracias que Dios es soberano. Damos gracias que nada sucede por casualidad. Damos gracias que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de sus hijos. Damos gracias que los tiempos difíciles revelen nuestra debilidad, quebrantan nuestro orgullo y nos muestran nuestra total necesidad de Dios. Gracias a Dios que Dios ha triunfado sobre el pecado y la muerte por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias que Dios utiliza lo peor que sucede para promover nuestro crecimiento espiritual. Gracias que Dios es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Gracias que la palabra de Dios será vindicado. Gracias que las promesas de Dios son verdaderos. Gracias que el mal no reinará para siempre. Gracias que el cielo es real. Gracias que este mundo no es el mundo real para nosotros. Gracias que cuando somos débiles, Él es fuerte. Gracias que su gracia es suficiente para cada situación. Gracias que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias que nuestra salvación depende de Dios y no de nosotros. Gracias que no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo.
Gracias que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias que Dios se deleita en salvar a los pecadores. Gracias que el Señor puede ablandar el corazón más duro. Gracias que no hay imposibles para Dios. Gracias que aún nos sentamos solos, nunca lo estamos. Gracias que nuestro Padre no nos pondrá a prueba más allá de lo que podemos soportar. Gracias que el Espíritu Santo permanece siempre en nosotros. Gracias que el Señor Jesús siente nuestro dolor. Gracias que el Espíritu Santo ora por nosotros cuando somos demasiados débiles para orar por nosotros mismos. Gracias que el Señor Jesucristo intercede por nosotros para que finalmente nos salvemos. Gracias que Dios usa todo y no desperdicia nada. Gracias que nuestras dudas pueden anular la obra de Dios en nosotros. Gracias que algún día seremos conformados a la imagen de Cristo. Gracias que Dios es fiel para terminar su obra en nosotros. Gracias que nuestras dificultades nos equipan para ministrar a otros. Gracias que estamos invitados a acudir con valentía al trono de la gracia. Gracias que el plan de Dios supera con creces nuestra insignificante imaginación. Gracias que el llanto durante la noche, pero la alegría viene por la mañana. Gracias que seguimos siendo hijos de Dios, aunque nuestra fe vacile. Gracias que mientras sufrimos exteriormente, estamos siendo renovados interiormente. Y gracias que nuestros problemas ligeros y momentáneos están logrando para nosotros un peso eterno de gloria. La traducción en lenguaje actual lo traduce de esa manera. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Me gusta la frase en cualquier circunstancia, porque describe la vida en un mundo caído. Ocurren cosas, sí. Ocurren cosas malas. A veces le pasan cosas realmente malas a la gente muy buena. No hay escapatoria mientras vivamos en un planeta maldito por el pecado. Nadie va gratis por la vida. He vivido lo suficientemente para saber que detrás de cada cara sonriente hay una historia. Incluso las personas más felices conocen su parte de su dolor. Algunas personas parecen recibir mucho más dolor de lo que les corresponde. Y nunca seremos capaces de dar gracias siempre sin la ayuda del Espíritu Santo. Y si nos dejamos solos, el dolor de la vida nos llevará a la amargura y en el último instante la desesperación. Pero cuando incluimos a Dios en la ecuación, cuando descansamos sobre la roca de su sabiduría, solo entonces tenemos motivos para decir, gracias Señor, pase lo que pase a nuestro alrededor. No pretendo sugerir que esto sea fácil, solo que es absolutamente necesario. Por difícil que sea alegrarse siempre, ¿cuál es la alternativa? ¿Ceder a la desesperación y a la ira? Si te niegas a dar gracias en todas las situaciones, prácticamente está diciendo que sabes mejor que Dios cómo dirigir el universo.
dar gracias cuando no nos apetece. Estamos proclamando que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra. Ese simple acto de dar gracias en medio de la tristeza es un testimonio que vale más que 10,000 palabras pronunciadas cuando las cosas van bien. La frase final de nuestro texto responde a una gran pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Alégrate siempre. Orad sin cesar. Da gracias por todo. Esta es la voluntad de Dios en Cristo. Para ti y para mí. Como palabra fiel, recuerde que estas tres cosas se verán más claramente en la oscuridad que en la luz. Cuando los tiempos son difíciles, si todavía puedes regocijarte en Dios, si todavía puedes orar, si todavía das gracias, entonces tienes lo verdadero, e incluso aquellos que no conocen a Jesús sabrán que lo conoces. Nuestra oración debe ser: Señor Jesús, sin tu ayuda nunca viviremos así. Perdónanos por quejarnos y cuando deberíamos alegrarnos. Enséñanos a orar continuamente. Nos ha dado tanto. Danos una cosa más: corazones agradecidos. Que tu vida fluya a través de nosotros esta semana para que pase lo que pase, estemos siempre alegres, orando continuamente y dando gracias en todo. Haz que nuestra vida sea un sonoro gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Hemos hablado de los órdenes principales y permanentes para un creyente. Pero uno puede estar aquí esta mañana y decir: pastor, yo no tengo ese gozo, yo no tengo esta perspectiva. Yo estoy aquí para decirle que la única manera de tenerlo es recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Jesús murió en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre para pagar la paga del pecado, que es la muerte. Él fue un sustituto para nosotros. Pero eso no aplica a todo el mundo. No. Ese perdón solo viene por acercarse al Señor, pedir el perdón y poner su confianza por toda eternidad en lo que Él ha provisto para usted. Al recibirle, usted puede de verdad andar con Él y cumplir los órdenes permanentes para cualquier creyente. Yo sé como un creyente es fácil mirar las cosas en nuestro alrededor sin mirar a Dios, sin reconocer su mano en medio de la dificultad. Y en ese tiempo nosotros tenemos que acercarnos a Dios pidiendo perdón por la falta de confianza en Él. Quizás necesitamos
tomar más tiempo para orar y dar gracias. El Señor ha prometido ayudarnos por medio de nuestro viaje aquí en la tierra. Porque nosotros cada uno sabemos que esta vida no es el fin. Al morir nos entramos en la eternidad y vamos a estar con Jesús o vamos a ser separados por toda la eternidad de Él en un lugar de tormenta. Bueno, si necesita el Señor Jesucristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de poner tu confianza en Él. Creyente, es el día de reformación. Si el Espíritu te ha convencido que no está bien en esas áreas, en esos órdenes. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra. 3 pequeños versículos que comparten lo que es en realidad andar contigo por medio de nuestra vida. No podemos entender a veces lo que está pasando en nuestro alrededor, aún a nosotros mismos. Pero nuestra confianza, Señor, está en ti. Tú eres el Dios soberano. Y tú tienes un plan para cada uno de los hijos suyos. Ayúdanos a ser fiel. Y vamos a darte la honra y la gloria. Oramos en nombre de Jesucristo.